que nos soliciten con mucho gusto. Gracias, o con el link y me subo a la nube y lo veo. Qué Bueno, bueno, eso está bien. ¿verdad? Pero qué bien que las graben. Qué bueno. Sí, bueno, pues entonces, eh, para quien, bueno, aquí yo creo que todos los que estamos aquí presentes. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. tardes. Hola. Es Estefanía, hola Estefanía. Aquí está Paula y Marijó escuchando. En una misma computadora están tres, Sí. entonces, bueno, hay más quórum del que vemos. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, Pepe, como yo creo que casi todos ustedes saben, además de ser un gran amigo y ha estado siempre colaborando con Open Habitat de todas las maneras posibles, pues es escritor, historiador, gran gourmand, promotor de la cocina mexicana como un patrimonio de la humanidad. En fin, hace una serie de cosas, programa de radio, etcétera, ¿no? O sea, es un hombre con una visión, diría yo, como muy renacentista de la vida, ¿no? Que toca varias cosas y sobre todo desde la mirada de la cultura y de la generosidad. Entonces, con ustedes, Pepe Iturriaga. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy es la historia de las epidemias en México, que corresponde precisamente al título de un libro que escribí pues en este encierro a partir de marzo del año pasado. Lo terminé en unos meses, lo publicó Grijalbo y salió tanto en papel como digital a fines de año pasado. Desafortunadamente sigue siendo un libro muy actual, porque bueno, pues esta pandemia no termina todavía. Lo interesante del libro, y por lo cual puedo recomendarlo mucho, no es lo que yo haya escrito, sería pues muy desacertado recomendarme yo solo. La verdad es que lo interesante del libro es la cantidad de información que logré recabar. Es un libro muy lleno de anécdotas, lo que hace que sea pues de una lectura atractiva, porque todas esas anécdotas y muchas citas las reproduzco textualmente, de manera que en buena parte del libro no me van a leer a mí, van a leer precisamente a esa gran cantidad de autores mexicanos de diversos siglos y algunos, por supuesto, extranjeros, que nos dan en conjunto el panorama de esta historia de las epidemias en nuestro país. Desde luego se remonta hasta la época prehispánica, porque tenemos noticias de epidemias antes de la llegada de los españoles, desde luego documentadas, pues a partir de algunas epidemias de fines del siglo XV, principios del XVI, poco antes de la llegada de Cortés a nuestras costas de Veracruz. Pero aunque no hay evidencia documental, sí es altamente probable, y en el libro viene, el que hayan sido epidemias las responsables de que se hayan abandonado algunas ciudades mayas hacia el siglo IX de nuestra era, porque fueron abandonadas en la plenitud de su desarrollo artístico, arquitectónico, científico, sobre todo astronómico. Entonces, nada explica más que una epidemia el que de pronto prácticamente hayan sido abandonadas Palenque y Achilán. Bueno, desde esas datos de épocas prehispánicas hasta ya la parte documental que empieza precisamente con la llegada de los españoles. Y por supuesto, pues la primera epidemia ya a partir de ese 1519, que es precisamente al año siguiente, 1520, cuando hay una epidemia de viruela que arrasa el centro del país. Fue una enfermedad traída por los españoles y bueno, causó decenas o cientos de miles de muertos. No sabemos la cifra ni siquiera aproximada,
para poder decir si fueron decenas o cientos de miles. Pero entre otros, pues murió ni más ni menos que el penúltimo emperador de México, que fue Cuitláhuac. Ya había muerto Moctezuma, sube Cuitláhuac y a los 3 meses muere de viruela, justo en esa epidemia. Y bueno, el último emperador sucesor de Cuitláhuac, como que ya lo sabemos, fue Cuauhtémoc. Yo anticiparía que de esta investigación, la principal o una de las principales conclusiones a las que llegamos es que el COVID-19 no es ni remotamente una de las más graves epidemias que haya sufrido México ni el mundo, ni remotamente, insisto. Déjenme darles algunos datos que nos pueden ayudar a ubicarnos. Recordemos que la peste negra en el siglo XIV, que empieza en Asia, llega al norte de África y sobre todo ataca ferozmente el continente europeo. La peste negra, los demógrafos actuales dedicados a la historia y con procedimientos muy sofisticados de algoritmos y otros mecanismos que desde luego están mucho más allá de mis conocimientos, los demógrafos han estimado que en la peste negra murió alrededor de 85 millones de personas. Esto quiere decir más del 10% de la población de Europa en aquel siglo XIV. Vayámonos al siglo pasado, la influenza de 1918-19, que a nivel mundial mató 50 millones de personas, algo menos del 5% de la población que tenía el mundo en esa época. Y frente a esas cifras, recordemos que el COVID al día de hoy tiene poco más de 4,5 millones de fallecimientos. Esto quiere decir el 0,05%, es decir, un muerto en cada 1,800 seres humanos del planeta. Todo esto quiere a su vez decir que la peste negra fue 175 veces más mortífera que el COVID en términos porcentuales, y que la influenza de hace un siglo fue, a su vez, 90 veces más mortífera que el COVID. Pero vayamos a nuestro país, que es lo que más nos interesa. Esa influenza de 1918-19 en México mató 500,000 de personas, cuando teníamos 15 millones de habitantes en total. Es decir, mató algo más del 3% de la población. El COVID hasta hoy lleva en nuestro país 284,000 fallecimientos. Esto quiere decir el 0,22%, o lo que es lo mismo, equivale a un muerto en México por cada 450 habitantes. Es decir, que la influenza de hace un siglo fue 14 veces más mortífera que el COVID en México en términos porcentuales. Todo esto, desde luego, no es para sentirnos muy contentos y celebrar, como hacen los macroeconomistas que nos dan cifras de lo más optimistas de lo bien que está la economía del país, y resulta que la gente está muriéndose de hambre. Entonces, no se trata de manipular o de presentar cifras alegres. Se trata de dimensionar históricamente el tamaño del COVID que estamos padeciendo. Tengo muy claro que para las familias que han tenido un fallecimiento en su casa, ese es el 100% de su tragedia. No estamos aquí minimizando el dolor de nadie, sino queriendo ubicarnos, repito, históricamente en la magnitud de esta tragedia. Otra reflexión interesante para ubicarnos también en lo que estamos viviendo es que cuando llega el COVID del año pasado, en el 2020,
Ningún ser humano había vivido lo que era una pandemia. A nivel focal, en algunos países había habido epidemias y por supuesto, pues ahí se padecieron. Pero una pandemia, es decir, una epidemia vivida a nivel mundial, como la que estamos viviendo, que prácticamente cubre todo el planeta, con excepción de algunas pocas islas, ningún ser humano la había vivido. ¿Por qué? Pues porque la última fue en 1918 y hace poquito más de un siglo, pues, ¿quién la ha vivido? Quizás hay algunas personas de 108, 110 años que quién sabe si se acuerdan cuando eran muy chicos, niñitos, se acuerden de aquello. Entonces podemos decir prácticamente que ningún ser humano había vivido una pandemia. Por lo tanto, bueno, pues nos pescó, por supuesto, desprevenidos. A todos para entender qué es. Los científicos, desde luego, bueno, bien sabían y estudiaban de qué se trata. Hay toda una especialidad de epidemiólogos, pero tampoco ellos habían vivido nunca una pandemia. Entonces, esto es algo que es importante tener presente porque desde luego los gobiernos, no solo el de México, sino de todo el mundo, han venido aprendiendo sobre la marcha y claro, con la pauta muy bien establecida de los conocimientos científicos que nos orientan. Pero déjenme proseguir con esta reflexión de carácter histórico, dándoles a ustedes otros datos. En ese siglo XVI hubo muchas epidemias. Bueno, no solo en el siglo XVI, todo el virreinato, siglos XVI, XVII y XVIII, y el siglo XIX tuvieron epidemias con una gran frecuencia. En el siglo XX mucho menos, porque ya habían muchas vacunas que frenaron, por supuesto, la irrupción de tantas epidemias. En mi libro vienen mencionadas casi 100 epidemias a lo largo de 5 siglos. Prácticamente 4, porque en el siglo XX pues ya quedamos que no hubo una pandemia del tamaño de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Si hubo 100 epidemias en poco más de 4 siglos, quiere decir que las personas que vivieron en esos siglos, sin que fueran longevas, personas que vivieron 40, 50, 60 años, les tocaron varias epidemias peores que esta del COVID a lo largo de su vida. Bueno, vayamos al siglo XVI y de las muchas epidemias que hubo, que por cierto muy pocas, casi ninguna, están completamente identificadas, me refiero a saber de qué enfermedad se trataba, porque desde luego los historiadores que recogen datos de las diferentes epidemias, pues dan algunos datos, podríamos decir que de pronto hablan de algunos síntomas, que la gente le salían ronchas o que tenía una alta temperatura o que tenían vómitos o que, en fin, síntomas que los doctores actualmente pueden más o menos reconstruir o tratar de identificar qué enfermedad era de la que se trataba, pero no hay la certeza en la mayoría de los casos. Entonces, recordemos, por ejemplo, 1544. El historiador franciscano Torquemada, Fray Juan de Torquemada, estimó, según su investigación que hizo en aquellos años, bueno, él vivió algunas décadas después de 1544, estimó 800,000 muertos. En ese mismo siglo, 1576, hubo una epidemia que el virrey Martín Enríquez mandó a hacer una especie de censo y lo que derivó de esa investigación en campo fue la estimación de 2 millones de muertos en 1576, cuando la población de nuestro país pues era muchísimo menor que la actual. Hay una información también estimada por demógrafos, incluso aquí participó mucho toda una corriente que le llaman la Escuela de Chicago, precisamente porque de esa universidad estadounidense
hicieron estudios muy, muy concienzudos y estimaron que la población indígena de México, de lo que hoy es México, de 1521, que acaba la conquista, a fines de ese siglo, 1600, en esos 80 años, la población indígena se redujo de un 70 a un 90%. Es decir, que quedó entre el 30 y el 10%, entre lo más optimista y lo más pesimista. En términos de millones de personas, eso quiere decir que murieron, en números redondos, entre 15 y 20 millones de indígenas. La expresión correcta no es murieron, porque estamos hablando de a lo largo de 80 años, es el decrecimiento de la población. ¿Pero a qué se debió ese decrecimiento? Bueno, por supuesto, un buen número de muertos fue por la conquista misma. Además, recuerden que acaba la conquista en 1521 en Tenochtitlán, pero siguen los conquistadores, ya no el propio Cortés, hacia otros lugares, por supuesto, hacia Michoacán, hacia Occidente, Jalisco, Nayarit, y bueno, sigue habiendo una gran mortandad. Pero a lo largo del siglo XVI también es muy importante la mortandad por las encomiendas que explotaban el trabajo de los indígenas hasta matarlos en las minas, en los plantíos de caña y en general en el trabajo prácticamente forzado al que se obligaba a los indígenas. Pero sin menospreciar la gravedad de los muertos por la conquista y de los muertos por la explotación laboral, la principal causa de muerte del siglo XVI y de ese decrecimiento de la población fueron las epidemias. Bueno, este recuento muy somero del siglo XVI explica pues lo que estamos diciendo, que es muy dramático y que llamó la atención de los historiadores a lo largo del virreinato y hasta la fecha, como lo dije, de especialistas como demógrafos que han estudiado esas cifras. Pero pasemos al siglo XVII con un par de datos. En primer lugar, reflexionando, los pueblos primitivos y después de los pueblos primitivos, de los hombres prehistóricos, las diferentes evoluciones o la evolución de los seres humanos llevó a las personas a enfrentarse a epidemias y ante la impotencia frente a la mortandad de las epidemias, la gente recurría a la magia y en épocas posteriores de evolución, pues a la religión, que de alguna forma es una elaboración mucho más compleja de lo que originalmente era la magia. Y también no para curar o pretender curar, sino para explicar las epidemias, también se recurría mucho a la astrología. La influenza de hace un siglo, 1918, su nombre viene precisamente de que en italiano, desde siglos medievales, se le decía a algún tipo de epidemias que eran por influencia del cielo, es decir, de los astros. Entonces, genéricamente se le dice a la pandemia de hace un siglo, influenza española. Pues ni era influenza porque no venía por la influencia de los astros, que es una palabra en italiano, influenza, ni era española porque atacó al mundo entero. Bueno, como quiera que sea, esto viene a propósito de que a principios del siglo XVI hubo un ingeniero alemán muy conocido en México, pero ya con su nombre castellanizado, Heinrich Martin, y castellanizado Enrico Martínez, que tiene en la Ciudad de México calle, tiene por ahí, hay un monumento donde se le menciona en pleno Zócalo. ¿Por qué? Porque ese ingeniero fue el responsable de iniciar las obras para desaguar el Valle de México y evitar las inundaciones periódicas de la ciudad capital del país. Entonces,
En ese tiempo, pues la solución fácil, que no tiene nada de ingeniería, porque ingeniería habla de ingenio y ahí faltó ingenio, la solución fue desaguar los lagos. Y sí, efectivamente, el desagüe sigue siendo el de hasta hoy, sale por el norte del país, cruza por el canal de Huehuetoca o Tajo de Nochistongo a Satula y desemboca al río Pánuco y finalmente en Tampico al Golfo de México. Hasta la fecha, el desagüe de la Ciudad de México va a dar a un lado de Tampico. Bueno, pero ¿por qué todo esto? Porque ese ingeniero encargado de obras de esa magnitud era completamente, no como dirían hoy, aficionado a la astrología, como si fuera un hobby. No, una de sus especialidades, además de ingeniero, era la astrología. Y tiene todo un libro que publicó con Aculta, donde hay todo un análisis de la influencia de los astros. Y en mi libro menciono una cita de Enrico Martínez, donde dice textualmente cómo las epidemias provienen de la posición de las estrellas y los planetas y cómo eso afecta a la Tierra con miasmas, etcétera. Bueno, se los digo porque es increíble que todavía en el siglo XVII, estamos ya hablando de primera mitad, la obra de Huehuetoca va de 1610 a 35 y luego siguió a lo largo de los siglos ampliándose. Bueno, la astrología, pero aquí decíamos cómo la magia, pero y luego la religión, es una forma de explicar, por un lado, las epidemias, pero sobre todo de querer protegerse contra la muerte. Y aquí hay una reflexión interesante, que la religión es como un arma de dos filos. Porque por un lado, se considera que es un castigo divino las epidemias. En el libro que estoy comentando a ustedes, mi historia de las epidemias en México, hay todo un apartado donde un historiador importante del siglo XVI, precisamente a propósito de la epidemia que costó 2 millones de muertos, 1576, reproduzco un párrafo donde explica cómo se trata de un castigo divino por nuestros pecados. Entonces, bueno, la verdad es que no es sorprendente que en el siglo XVI hubiera ese tipo de explicaciones. Tampoco es muy sorprendente que a lo largo de todo el virreinato hayan seguido habiendo ese tipo de explicaciones. Lo que sí es absolutamente sorprendente es que en el COVID-19, en marzo del 2020, un señor obispo mexicano, en su homilía dominical en la catedral de la ciudad donde es obispo, también dijo lo mismo, que era un castigo de Dios en contra del aborto, de la homosexualidad y de otros pecados. Eso sí me sorprendió mucho, sobre todo pues porque en pleno siglo XXI, el año pasado y ahora, bueno, la iglesia tiene vertientes muy evolucionadas y en general la iglesia ha apoyado mucho a los gobiernos para combatir las epidemias y conservando, bueno, se cerraron para misa y todo esto con la colaboración de los sacerdotes. Por eso me sorprendió tanto aquel obispo. Pero bueno, retomemos nuestro recuento histórico para anotar que a fines de ese siglo XVII, en 1695, muere víctima de una epidemia Sor Juana Inés de la Cruz en el convento de San Jerónimo, ahí en la Ciudad de México, convento que lo partió en dos, bueno, más bien le cortó un pedazo la calle de Izazaga en el centro de la ciudad. Murió Sor Juana con otras 20 monjas y bueno, algunos miles de personas en el resto de la ciudad. Solo en ese convento, 20 monjas fallecieron, entre ellas el más grande poeta que tuvo México en 300 años, que fue Sor Juana. Pasemos al siglo XVIII. Y como no va a haber tiempo de hacer una revisión, por supuesto, para nada exhaustiva, vámonos a finales del XVIII con el invento
descubrimiento, porque de alguna forma pues es una mezcla de las dos cosas, de la vacuna contra la viruela. La descubre, la inventa un científico inglés, Jenner de apellido, y este descubrimiento pues es a partir de que hubo la observación de que algunas personas que vivían en una granja de vacas, granja lechera, no les daba viruela y había alguna epidemia fuerte de viruela en algún lugar, y los trabajadores que se dedicaban a la ordeña en esa granja no se enfermaban de viruela. Entonces investiga con las vacas este científico y descubre precisamente, haciendo un cultivo en la piel de las vacas, en la panza, en el pecho de las vacas, así evoluciona Jenner y llega al suero, a la vacuna de la viruela. Bueno, hay que decir que ya existía algo que llaman en español variolación, que no es lo mismo que vacunación. Variolación es de la enfermedad misma, inocular un poquito de la enfermedad a una persona. Y esta variolación llegó a Europa procedente de Turquía casi un siglo antes, principios del siglo XVIII. Y el invento de Jenner fue a finales de ese siglo XVIII. Entonces, en lo que consistía la variolación es que a un enfermo de viruela le tomaban un poco de pus de una de las heridas, llagas provocadas por la viruela, y esa pus en un rasguño que le hacían a una persona sana, sobre todo en niños, para precisamente protegerlos, en ese rasguño que le hacían a un niño que saliera un poquito de sangre, untaban la pus del enfermo. Bueno, la variolación funcionaba y desde luego salvó muchas vidas, nada más que la variolación, o sea, la inoculación directa de la enfermedad, pues podía tener un 4 o 5% de mortandad. Es decir, de cada 100 niños aplicada la variolación, se podían morir 5. En cambio, con la vacuna de la viruela, pues a lo mejor de cada 100,000 niños se muere alguno por alguna reacción ahí anafiláctica. Lo mismo, por cierto, de años después, la varicela. La varicela a mí me tocó todavía hace menos de 20 años que nuestro hijo menor en una escuela tenía un compañerito de origen inglés que le dio varicela y su mamá y organizó una fiesta de varicela, a la que por supuesto no fue nuestro hijo, pero sí fueron otros niños y funcionaba, pero es lo mismo, hay riesgos, un riesgo porcentualmente mucho mayor que el de las vacunas. Y ahora con el COVID supimos de varias reuniones de jóvenes, sobre todo el año pasado, cuando todavía no había vacunas, que hacían fiestas y se reunían para ya de una vez contagiarse de COVID y quedar inmunizados. Seguramente lo lograron aquellos que no se murieron. Bueno, todo esto es muy interesante para nuestro país, porque esa vacuna de la viruela llega a México pocos años después, en 1805, traída por un médico español, que también tiene su calle, por supuesto, el doctor Balmis. Eso es lo que hizo el doctor Balmis. Trajo por instrucción del rey de España a México y a otros lugares del imperio español la vacuna de la viruela. Y fue interesantísimo cómo llevó a cabo el doctor Balmis esta campaña. De Madrid a La Coruña, donde se embarcó para llevar el suero de la viruela, bueno, en 2 vidrios perfectamente esterilizados, colocaba el suero y un vidrio abajo, otro arriba, y tenían que mantener esos vidrios en una caja a una temperatura y a una humedad constante para que no se echara a perder el suero. Bueno, pues imagínense, a principios del siglo XIX, sin refrigeración, controlar humedad y temperatura, pues estaba un poquito difícil. Entonces, en paralelo, hizo el doctor Balmis
otro procedimiento que fue el que finalmente funcionó. Consiguió 5 niñitos huérfanos en Madrid. A uno de ellos lo vacunó y emprendieron el camino hacia La Coruña. A los 2 días, en la herida donde había aprendido, más que herida, la pequeña llaguita de donde había aprendido la vacuna del niño, de ahí tomó un poquito de pus, o llamémosle como ustedes quieran, de esa reminiscencia del suero, y la pasó a otro niño. Y así con 5 niños como en relevos de uno a otro y a otro, llegó con el 5º niño a La Coruña. Y en La Coruña ya le tenían otros 20 niños huerfanitos. Los 5 de Madrid los regresó a Madrid. Y los 20 de La Coruña le sirvieron para la travesía desde allí hasta Veracruz, ir pasando la vacuna de un niño a otro cada, no sé, 2, 3, 5 días, y que finalmente llegara hasta Veracruz, porque la travesía, por supuesto, pues era de muchas semanas. Así llegó la vacuna a Veracruz, y así Balmis hizo una campaña muy intensa de vacunación en toda la Nueva España, o en muy buena parte de la Nueva España. Llegó hasta Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, todo el centro del país, y salió por Acapulco, y de Acapulco se embarcó a las Islas Filipinas, que eran parte del Imperio Español, y allá siguió la campaña de vacunación. Entonces, bueno, esto por un lado, pues es un punto a favor del rey de España, porque vemos cómo hubo un sentido humanitario de compartir ese descubrimiento científico tan importante, y cómo se llevó a cabo pues esa campaña tan trascendente. La viruela tuvo a lo largo ya del siglo XIX carácter de obligatoria la vacuna en muchos países, y surgieron campañas terribles en contra de la vacuna. En Inglaterra hubo asociaciones antivacunación que conjuntaban varios miles de personas en contra de la vacuna obligatoria. Y bueno, esto lo digo porque pues no es muy novedoso lo que estamos viviendo hoy, pero lo mismo que decíamos por otro tema hace un rato, que en el siglo XIX haya habido esas campañas antivacunación, bueno, pues se comprende con el nivel de desarrollo científico que tenía el mundo, pero que en pleno siglo XXI haya quien dude de las vacunas, pues realmente es algo anticientífico. Esas personas dicen, sostienen, pues que son vacunas improvisadas, porque en un año de 0, de pronto ya sacaron varias vacunas, y ahora creo que hay 8 o 9 marcas diferentes. Por fortuna, todas ellas están ya aplicándose en México. Bienvenidas todas las que se pueda. Pero lo que no consideran esas gentes es que atrás de esas vacunas no hay un año de investigación. Atrás de esas vacunas hay décadas de investigación científica en los más importantes institutos y universidades del planeta. Y lo que se hizo en este último año, a partir de todos esos conocimientos alrededor del sistema inmune, de las células, de cosas que absolutamente me rebasan a mí, que yo solo soy historiador y no científico, a partir de todo ese cúmulo gigantesco de investigaciones, en un año se le metió velocidad y se sacaron esas vacunas. Que no se siguieron los 3, 4 años de protocolo para que checar muy bien todas las vacunas, pues no se siguieron, y eso hubiera costado otros 20 o 30 millones de muertos. Qué bueno que se brincaron esos protocolos, que se metió un atajo en los protocolos, y que ya están haciéndose, frenándose, por supuesto, las vacunas. Mucha gente dice, ¿pero para qué nos vacunamos? Cantidad de vacunados se han enfermado y hasta algunos se han muerto. Pues sí, nada más que revisen estadísticas, por favor, en México y en el mundo. Véanlas, y no las vean en sus fake news del WhatsApp, véanlas en la página de la Organización Mundial de la Salud, véanlas en las páginas serias, científicas o de universidades. ¿Cuáles son las cifras? Pues que
en esta tercera ola del COVID, no me sé las cifras exactas, pero en números redondos, de cada 100 contagiados, la gran mayoría son no vacunados y los menos son vacunados que también se pueden contagiar. Y de los muertos, la gran mayoría de los muertos son no vacunados. Y ha habido 2-3% de muertos vacunados. Pues esas estadísticas son absolutamente elocuentes. Pero bueno, cada quien sabe lo que hace consigo mismo, y lo único que sí es interesante, pues es el factor respeto, porque a mí me parece muy bien, como en otros países, en Francia en los restaurantes, en Estados Unidos en los museos, que para entrar se necesita los adultos una comprobación de vacunación, y están muy en su derecho mucha gente de no vacunarse, pero no de entrar a un museo o a un restaurante a contagiar a otros. Pero bueno, no quiero profundizar más en eso, sino solo por lo que tiene que ver con esta revisión histórica que estamos haciendo. Y en ese mismo siglo XIX, déjenme ver qué hora es, tenemos todavía tiempo. En ese mismo siglo XIX, que también hubo, decíamos, muchas epidemias, pero ya identificadas, ahí sí, vayamos a lo que se llamó en México el año del cólera. ¿Por qué? Porque fue terrible la mortandad de 1833, precisamente por esa enfermedad, el cólera morbus. No hubo prácticamente una localidad, un pueblo de toda la República Mexicana que no fuera atacado por el cólera. Seguramente exceptuados pequeñas comunidades aisladas por completo en la sierra, sin comunicaciones de ninguna especie, y bueno, algunas de ellas también se contagiaron, pues porque llegaba un arriero o alguna gente que había salido a vender alguna mercancía y regresaba, pero la mortandad fue impresionante. Solo hay noticia de un pueblo muy comunicado que no tuvo un solo muerto en todo el país, y fue en el estado de Campeche, el pueblo de Bolonchen, que por supuesto ahí está todavía hoy. En Bolonchen hacen unos sombreros finísimos. Bolonchen no tuvo un solo muerto, porque cuando llegaron las noticias de que ya la epidemia estaba en la ciudad de Mérida, en la ciudad de Campeche, en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, el presidente municipal de Bolonchen, que era un autócrata, dictador, decidió cerrar el pueblo. Y la fuerza pública impidió que absolutamente nadie entrara. Y los que querían salir podían salir, no estaban presos, pero no podían regresar hasta que hubiera acabado la epidemia. Bueno, por supuesto, fue odiado ese alcalde. Lo quisieron linchar, cuando menos derrocar. Sus enemigos políticos que ya tenía, porque todos los políticos tienen enemigos políticos, bueno, imagínense, se dieron gusto atacando al alcalde de Bolonchen. Pasó el año del cólera y Bolonchen fue el único pueblo del país que no tuvo un solo muerto. Me imagino que los que no se murieron han de haber envidiado el caso de Bolonchen, pues porque ahí se salvaron todos los que se quedaron. Esto nos lleva a una reflexión que a mí me parece fundamental. En las pandemias como las que estamos viviendo, pero a nivel de nuestro país, la epidemia que estamos viviendo, en cualquier país del mundo, pone entre la espada y la pared a los gobiernos, tanto gobiernos federales como estatales, como municipales. ¿Por qué? Pues porque por un lado, para frenar una epidemia, se tienen que tomar una serie de medidas que frenan la economía. Y entre más rígidas son esas medidas, son más efectivas, sanitariamente hablando. Pero también, entre más rígidas son,
más ira provocan entre la gente por esa parálisis de la economía. Entonces, en el caso mexicano, por ejemplo, bueno, pues en el 2020, durante muchos meses, estuvieron cerrados por completo hoteles, restaurantes, centros nocturnos, discotecas, estadios, antros en general, lugares donde se reunía gente de manera masiva. Y bueno, pues todo esto, por supuesto, provoca un odio terrible de todos los de la industria turística en contra del gobierno, restauranteros, hoteleros, etcétera. Pero es muy interesante que no solo los ricos del sector privado, los grandes millonarios, sino que también gente muy humilde del sector privado, entre comillas, lo que ahora le dicen las microempresas, como son los ambulantes, pues también los ambulantes durante meses no pudieron salir a la calle a poner sus puestos y los ambulantes pues en general viven al día. Hay unos mejor acomodados que otros, algunos según se sabe son dueños de muchos puestos y bueno, pero en general la señora que vende quesadillas, etcétera, el día que no trabaja no tiene ingresos y generalmente no tienen ahorros. Entonces, el coraje en contra del gobierno en México y en cualquier parte del mundo es más terrible conforme las medidas son más enérgicas en cuanto a control sanitario. Entonces, bueno, esto lo digo porque es muchísimo más fácil criticar que ponerse en el pellejo de los que tienen que decidir. La canciller de Alemania, Merkel, pidió perdón por haber sido suave al principio con los alemanes y haber sido muy flexible o muy tolerante. Y cuando vio el número de muertos que llevaban por ahí de septiembre del año pasado, ella misma le pidió perdón a los alemanes e impuso medidas muchísimo más estrictas. Y así lo vemos. En Madrid no veíamos un policía con el garrote obligando a la gente que en el metro se pusiera el cubrebocas, y en París no están furiosos de que no los dejan entrar a los restaurantes si no están vacunados. Bueno, todo esto para que nuestras críticas traten de ser ecuánimes, de ser objetivas, y no de dejarnos llevar por el hígado terrible y arrasar parejo sin el menor criterio analítico de la gravedad de lo que estamos viviendo. Y cuando dicen, bueno, debo decir que nuestro gobierno federal, a mi juicio, comete una enorme cantidad de errores. A mi juicio hay muchos aciertos también, pero dentro de esa enorme cantidad de errores es ridículo cuando salen editorialistas de algunos de periódicos a decir, y ya llevan 284,000 muertos. Por favor, como si eso fuera responsabilidad del gobierno. Responsabilidad es la campaña de vacunación, donde estamos en un nivel de un control bastante mejor que muchos países de Europa y de Latinoamérica. Entonces, no estoy diciendo que las cosas estén bien, simplemente invitando a la reflexión objetiva alrededor de estos temas. Pero vámonos también en ese mismo 1833 a recordar, a otra epidemia de cólera, 1850, 17 años después. No fue tan terrible como la de 1833, pero causó muchos miles de muertos también, 1850. Y allí, en mi libro aparece toda la reseña y con citas textuales de la muerte, entre otros miles de muertos, de la prometida de uno de nuestros grandes liberales, José María Lafragua, que por supuesto también tiene su calle. Y la prometida, porque no llegaron a casarse, de Lafragua, que se llamaba Dolores, se murió de cólera en ese año.
Pero cuando estaba moribunda, y esto lo relata el propio Lafragua, 20 años después toma la pluma para relatar cómo murió su prometida y quedó tan impactado que ya no se casó, murió solterón Lafragua. Pero él relata cuando estaba ya moribunda y el doctor ya no tenía más recursos a su alcance, ordenó que le calentaran una plancha, como se planchaba en el siglo antepasado, el XIX, que una plancha la calentaban en un comal a la leña o a las brasas, y la plancha ya casi al rojo vivo o muy caliente, con eso ya planchaban la ropa. Bueno, entonces ya la plancha así caliente como para planchar, se la ponen en la espalda a Dolores. Y bueno, relata Lafragua el sonido espantoso del psh, y los retortijones de la pobre muchacha, y no se salvó. Lo que pasa es que es algo parecido a lo que luego vemos en televisión, de ese shock que le dan a los que se están muriendo o ya se acaban de morir, unos shocks en el corazón con unos toques eléctricos, que el cuerpo brinca y todo, y a veces logran que el corazón vuelva a caminar. Bueno, en este caso era un recurso que a veces ha de haber funcionado, si no, no lo hubiera hecho el médico, pero no funcionó. Esto, bueno, es escatológico, perdón yo que lo comente, perdónenme que yo lo comente, pero es información alrededor del tema que nos ocupa. Y en ese mismo siglo, 1883, vámonos a otra epidemia, pero esta fue de fiebre amarilla. Y no en el lugar más famoso de la fiebre amarilla de todo México y antes de toda la Nueva España, que fue Veracruz. No, este que les voy a mencionar sucedió en Mazatlán. Fue una epidemia de fiebre amarilla que asoló varios puertos del Pacífico mexicano. Y en Mazatlán murió ni más ni menos que la famosísima Ángela Peralta, como le decían con cierta cursilería, el ruiseñor mexicano. Bueno, era una soprano de fama mundial, había cantado en Italia, en los principales lugares, teatros de ópera del planeta, y murió de esa epidemia Ángela Peralta. Venía precisamente la señora Peralta con una compañía de ópera italiana de 30 y tantas personas. Murieron casi 20, unos pocos mexicanos y la mayoría italianos y de otras nacionalidades. Ya mencionaba yo la fiebre amarilla en Veracruz. Sí, desde el siglo XVI hasta finales del mismo siglo XIX, 4 siglos, asoló Veracruz la fiebre amarilla intermitentemente, al grado de que a nivel mundial era muy conocida Veracruz precisamente por el riesgo terrible que tenían los extranjeros cuando llegaban a ese puerto. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que los extranjeros ricos tenían arreglado que cuando el barco llegaba a Veracruz procedente de Europa, de Estados Unidos, de La Habana, a la orilla del barco ya los estaba esperando en el muelle una diligencia o caballos ensillados. Se bajaban los pasajeros que habían hecho esa contratación inmediatamente del muelle de Veracruz hasta Jalapa o por la otra carretera hasta Orizaba, que ya son zonas alejadas de aquellos pestilentes pantanos que rodeaban Veracruz, que están mucho más altas sobre el nivel del mar y por lo tanto lejos del peligro de la fiebre amarilla. Y al revés también sucedía. Los mexicanos que tenían que ir al extranjero y embarcarse en Veracruz llegaban a Orizaba o a Jalapa y se hospedaban en un mesón. Y ahí estaban esperando hasta que el correo del puerto de Veracruz llegaba a avisar que el día anterior ya había llegado el barco. Entonces ya lo mismo, bajaban rápidamente en diligencia o a caballo para subir directamente al barco y evitar a lo más posible el riesgo de contagiarse de fiebre amarilla. Bueno, como son las 6:52 y pretendo nada más quitarles una hora de su tiempo y luego lo que ustedes deseen en preguntas y respuestas, vámonos a dar
un brinco, diría yo. Ya hemos hablado de la influenza de 1918, yo creo que por lo pronto podemos dejarla atrás. La mayor parte de las enfermedades más graves que han asolado al mundo fueron teniendo vacunas a lo largo del siglo XX. Llama la atención que la vacuna del sarampión apenas en 1963 se inventó. Por cierto, que es muy interesante mencionar cómo esto de las fake news y de las campañas antivacunación que, bueno, pues están de moda en muchas partes a propósito del COVID. En el caso de Inglaterra, hubo un médico que publicó en 1998, hace 23 años, publicó un artículo donde asociaba el autismo en los niños con la vacuna del sarampión. Y desde luego, bueno, esto fue de un impacto terrible porque la gente dejó inmediatamente de vacunar a sus niños. Y entonces la investigación llegó a tal grado que este médico le quitaron su licencia de médico, el gobierno británico le canceló su licencia de médico y ya no pudo ejercer porque absolutamente era una falsedad el rumor que soltó en ese ensayo. Pero el impacto de ese irresponsable duró varios años y todavía los primeros años de este siglo XXI, en Inglaterra hubo el doble y hasta el triple de casos de sarampión porque los niños se dejaron de vacunar como efecto de lo que ese médico publicó. Pero hablemos ahora muy rápidamente un comentario acerca del SIDA. El SIDA, no obstante que lleva al parecer más de 30 millones de muertos, esto es a lo largo de 40 años. El SIDA empieza en los 80s y bueno, pues ya estamos a 4 décadas y sí se estima que la mortandad del SIDA alcanza más de 30 millones de personas a nivel mundial. Pero no se le puede considerar una epidemia porque, o al menos yo no soy médico, pero de acuerdo al trabajo de investigación que hice, no se le puede considerar una epidemia porque no hay un contagio inevitable. Es decir, mientras que en el COVID simplemente si respiramos cerca de alguien que tiene ese coronavirus, bueno, pues sin darnos cuenta lo recibimos y nos contagiamos. En cambio, en el SIDA, el contagio es muy específico para personas con ciertas características de preferencias sexuales o bien por transfusiones sanguíneas. Pero lo que sí es importante, aunque no sea una epidemia, decir ahora, por mi parte, y lo digo en el libro, hay un apartado acerca del SIDA, es que fue un crimen, que una enfermedad que tenía que haberse encarado siempre con un criterio médico y científico, se convirtiera en un asunto moral y religioso. Ese es un absoluto crimen. Y las vacunas que se han ido desarrollando contra el SIDA no han sido funcionales por completo porque es mutante el virus del SIDA y entonces las vacunas van quedando en la obsolescencia, pero yo no sé cuánto sigue habiendo atrás de esa posición, entre comillas, moral o religiosa, cuánto sigue habiendo de ello atrás de que no haya todavía una vacuna definitiva para el SIDA. Bueno, por último, estos poquísimos minutos que voy todavía a usar del tiempo de ustedes es para llegar a una conclusión final. La mayor parte de las nuevas enfermedades que han atacado al mundo a nivel epidémico en las últimas décadas son lo que los científicos llaman zoonosis, o sea, enfermedades humanas, pero de origen animal. La influenza misma de hace un siglo
se considera que derivó de la gripe aviar o que venía de las aves, como quiera. Ya hablando de finales del siglo XX y hasta el siglo XXI, tenemos enfermedades de los seres humanos de origen animal. La gripe aviar, la gripe porcina, por supuesto el SARS, el H1N1, que es el abuelito del COVID. Si no han visto por ahí como los científicos al COVID-19 a veces le ponen H1N1 y creo que un 2, porque es un derivado, es un coronavirus también. Bueno, lo cierto es que ¿por qué estas enfermedades tan terribles están atacando de tal forma al ser humano? Pues no es casualidad que sean de origen animal, que sean zoonosis. Los seres humanos estamos depredando el planeta. Y si estamos atacando a la naturaleza, pues lógicamente que esa naturaleza que sacudimos y alteramos, los componentes de la naturaleza, como son muchos animales, empiezan también a alterarse y entonces de mamíferos silvestres se contagió el SARS a mamíferos domésticos y al parecer el COVID viene de un murciélago y así hay ese contagio porque estamos alterando la naturaleza. Y aquí no es solo la enorme responsabilidad de los países industrializados, los más ricos países del mundo, que están terminando verdaderamente con partes fundamentales del equilibrio ecológico del planeta, sobre todo con la contaminación ambiental brutal de Estados Unidos, de China, de Japón, de Alemania y otros países europeos, etcétera. No solo los países industrializados, también los países pobres y en vías de desarrollo tenemos una responsabilidad grave por la deforestación. Los más pobres países, sus pueblos, por pobreza y no por un afán contaminante, están deforestando y la deforestación pues es también una grave ataque al equilibrio ecológico. Bueno, entonces todo esto es simplemente para concluir que estamos viendo que a nivel mundial hay acciones importantísimas de todos los gobiernos del mundo para combatir el COVID. Pero yo no he visto nada nuevo para combatir las causas del COVID, o sea, la depredación ambiental. Esa sería sería el camino para combatir el COVID y otros hijos y nietos del COVID que pueden venir, así como el COVID a su vez es hijo y nieto del SARS y de la H1N1. Así que esta es verdaderamente para mí la lección, el origen del COVID. Les agradezco mucho su atención, estoy a sus órdenes. Pepe, pues muchísimas gracias, como siempre eres muy ameno, esa es una parte muy atractiva de tus pláticas, porque además de ser muy interesante, siempre muy bien informado, con investigación, lo haces con una amenidad que uno se queda picado y quisiera que siguieras hablando y hablando de este tema y de otros temas que también son de tu competencia y en los cuales estás muy preparado. Pues te lo agradezco muchísimo. Coméntanos, tu libro está a la venta, ¿en dónde? Esa es una. Y otra pregunta es, en tu libro ya mencionas la parte del COVID en México. Con mucho gusto. Bueno, primero lo que me dices, efectivamente mi libro salió en noviembre ya del año pasado, tanto en papel como digital, lo publicó Grijalbo y se encuentra pues en las principales librerías del país, Gandhi, Porú, etcétera, pero sin salir de su casa, porque todavía hay que seguirnos cuidando, lo pueden recibir a domicilio en papel, se los mandan, pues estas empresas, la propia Gandhi, Amazon o digital. Para los jóvenes que les gusta leer digital, yo todavía no me animo, yo soy a la antigüita, pero lo hay en papel. Y acerca de mi libro, precisamente termina con el COVID-19, con algunos
antecedentes. Por supuesto, como el libro se publicó en noviembre del año pasado, yo lo entregué a la editorial en agosto, bueno, pues sus cifras no tienen absolutamente ninguna actualidad por lo que toca al COVID, pero esas cifras las vemos diario en las noticias, cómo se van poniendo al día. Ciertamente el libro termina en la actual pandemia. Gracias. Por aquí, Ivonne dice, ya se fue rápido Amazon, ya que estás diciendo que va a comprar ese libro tuyo y otros dos que vio. Bueno, pues bueno, Pepe toca varios aspectos. Nosotros tenemos el honor de tener varios libros de él, de Linaje de Brujos, todos los de los tacos, bueno, en fin, una cantidad eres un autor muy prolífico y que toca diferentes temas. Entonces, bueno, pues ahí vas a tener para comprar y entretenerte mucho, Ivo. También hacen comentarios, aparte de efectivamente, hablando de que eres una persona muy amena, que te podríamos estar escuchando mucho tiempo, y también nos dicen que gracias por mencionar este asunto de las vacunas, que es tan controvertido y que de veras ha causado inclusive divisiones a nivel familiar, ¿no? O sea, las posturas se han radicalizado a tal punto que hoy hay unas, pues sí, unas divisiones familiares por ese motivo. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero bueno, así es. Y quisiera invitar al público que nos escucha, ahorita tenemos la oportunidad de que Pepe nos conteste cualquier duda, le podemos hacer cualquier pregunta, comentario, etcétera. Pueden abrir su micrófono y su cámara para que pueda tener un interlocutor lo más de carne y hueso posible. Yo por eso estoy siempre abierta. Ahorita la luz me da de manera totalmente cenital y estoy medio oscurecida, pero bueno, así está la luz en este momento. Entonces, ¿alguien quiere decir algo, por favor? Yo quiero felicitar a Pepe, siempre sus conferencias son súper interesantes. Como este tema, pues yo creo que domina muchos más, no es el único que domina, es un hombre con una amplísima cultura y aparte de veras es muy ameno, es un placer ser su amigo, es un placer platicar con él, escuchar sus opiniones. Y bueno, pues te felicito, Pepe, de veras que nos deja muy buen sabor de boca. Saludos. Muchas gracias, te lo agradezco, Alfredo. ¿Tú querías hablar, Estefanía? ¿Estás abierta? No, nada más también, o sea, me pareció muy interesante y a veces, ¿Qué? A mí también. muchísimas gracias y voy a comprar tu libro y yo creo que regalárselo a algunas personas en Navidad a ver si se educan porque sí es un tema muy, pues sí, como dice, pues que a veces nos está separando, ¿no? Entonces, pues sí es una tristeza que la gente no, pues no tenga acceso a esta información, ¿no? O la tiene, pero pues, no sé. Nada más muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por cierto que por aquí vi que tengo mi libro. Déjenme mostrarles la portada. Dejen ver. Ahí se ve, ¿verdad? ¡Qué padre portada, eh! Sí, bueno, el diseño es de la editorial de Grijalbo, que tienen pues, excelentes diseñadores. Grijalbo es un sello editorial de pues una de la más grande editorial del planeta, que es Penguin Random House. Y bueno, muy orgulloso de que mis últimas novelas también se han publicado aquí en Grijalbo. Pero sí, ciertamente ahora volviendo al tema, pues esa división también en nuestra familia, tenemos cercanísimos de miembros de nuestra familia que piensan de esa manera. Yo creo que aquí lo único son las estadísticas. Que se mueren también los vacunados. Sí, de cada 100 muertos, 3 están vacunados. Y que también se infectan. Sí, de cada 100 infectados hay 20% vacunados y 80 no. Es decir, las cifras hablan solas. Pero bueno, cada quien es muy respetable. Pues sí. Mira, aquí también Julieta está preguntando por qué se llamó fiebre amarilla y además, bueno, están de acuerdo aquí que podíamos, que te sigamos invitando, Pepe. Bueno. Pues yo encantado, con mucho gusto. Pues, por lo pronto de lo de fiebre amarilla, bueno, tenía 2 nombres y hasta cierto punto contradictorios, fiebre amarilla o vómito negro. Y digo contradictorios, pues por los 2 colores, ¿verdad?
Pero bueno, desde luego el vómito negro es precisamente pues porque la fiebre amarilla, uno de sus síntomas era ese tan escatológico como lo que estoy diciendo. Esto también me lleva a hablar, decir algo más de la viruela, y también tiene jiribilla para los antivacunas. La viruela hoy, pues todo el mundo la vemos sin la menor preocupación. ¿Y qué es la viruela para todos nosotros? Para algunos, una pequeña cicatricita aquí en el hombro de que les prendió la vacuna. Y para muchos, como mi caso, ni siquiera me quedó esa cicatricita porque no me prendió la vacuna. Si la viruela no significa hoy nada porque tenemos la vacuna, pero que los antivacunas se pongan a leer en este libro cómo era la muerte por viruelas. Una de las muertes más espantosas que existe, imaginable. El COVID, pues es terrible, no vamos a abundar en ello, sabemos cómo puede ser ese final. Casi es un juego de niños junto a la muerte por viruela. Lean cómo morían los de viruela, es espeluznante. Aquí está, aquí está. Y entonces pregúntense a qué se debe que ahora no nos espante la viruela. Pues porque todos estamos vacunados. Claro. Pepe, Pues sí. yo quería comentar un asunto y esto tiene que ver con la gente que desprecia las vacunas o que tiene una información, desde mi punto de vista, errónea al respecto. Todas las personas que tenemos una cierta edad, todos, te puedo asegurar, conocimos a un amiguito, a algún compañero o al papá de algún compañero que le dio la polio. La polio te dejaba paralítico, o sea, no sé si esa palabra sea políticamente correcta, pero así era, o sea, los compañeros que tuvieron polio o los papás de compañeros que tuvieron polio, pues no podían caminar sin la ayuda de unas muletas muy especiales, muchos inclusive ni con las muletas, sus brazos a veces se deformaban, en fin, esa enfermedad terrible se acabó gracias a la vacuna y hubo un esfuerzo a nivel mundial por erradicarla, de tal manera que ahora es una enfermedad rarísima. Todavía existe, desgraciadamente, pero es muy rara. Claro. Yo cuando fui parte del Club Rotario hace ya muchos años, hubo una campaña a nivel mundial en todos los clubes para apoyar la vacunación en los distintos países donde todavía existía esta enfermedad. Y bueno, hacíamos nosotros campañas para recolectar fondos y donar a una organización, que era la Organización Mundial de la Salud, al fin de cuentas, que conseguía, generaba y distribuía y fomentaba el asunto de las vacunas. Gracias a eso, yo te puedo asegurar que ahora muchos de nuestros hijos y de nuestros nietos inclusive no conocen a nadie que tenga o que tuvo polio, pero hace 50 años era de lo más común y era terrible porque a la persona que le daba, y no era una enfermedad mortal, pero sí era una enfermedad que degeneraba, pues le cambiaban la vida, pero para mal, ¿no? Y para todo el resto de su vida tenía que vivir con esa discapacidad creada por una enfermedad terrible. Entonces, pues las personas que están en contra de las vacunas deberían de acordarse de eso, de que hace 50 años había cantidad de gente que no podía caminar por la polio. Qué interesante lo que dices, yo no me había puesto a reflexionar, pero ciertamente yo ya no he visto niños que tengan polio y anden con muletas, y tuve un condiscípulo con muletas en primaria y luego en la universidad todavía tuve también un condiscípulo y la hija de unos amigos de mis papás de mi edad, pues hasta la fecha usa muletas porque le dio polio de niña. Y ya no hemos vuelto a ver eso. ¿Por qué? Pues por la vacuna. Y ya el que le iba bien con la viruela, nada más quedaba cacarizo. Y ya no hay. Ya los cacarizos que podemos ver son ancianitos a punto de desaparecer. Ya no existen porque desapareció. El paludismo se erradicó pues, hace como 50 años de nuestro país gracias a las vacunas. En fin, yo creo que como dices bien, falta información
y sobran mentiras, porque además esto de las fake news, hay mucha gente criminal que no nomás suelta un rumor, sino inventan una noticia con el nombre de un científico, nombre y apellido de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, y hasta inventan un currículum vitae y dan estadísticas y hacen sus declaraciones. O sea, las fake news están muy bien hechas, son mentiras que lee uno y dice, bueno, esto está absolutamente respaldado por una eminencia. Pónganse a investigar todas esas noticias. ¿Quién es el que está atrás? Si existe esa persona, por favor. Es criminal todo eso que hay cuando se trata de COVID. Y ya todo esto, por supuesto, sabíamos que existe en materia política. Las fake news pues, es facilísimo derrumbar prestigios políticos con una enfermedad, perdón, con una noticia falsa, pero en enfermedades es criminal. Sí, dice Estefanía que en Netflix hay un documental súper interesante sobre las pandemias y Julieta dice que la tuberculosis también se erradicó. Por en fin, supuesto. Hay una cantidad de, evidentemente aquí todos somos del mismo club, entonces estaremos muy contentos de adquirir y leer tu libro, de verdad que, y además, como dice Estefanía, de regalarlo, porque bueno, es una información muy bien respaldada, es una investigación, conociéndote a ti cómo haces las investigaciones y todo, muy bien hecha, entonces de verdad yo creo que este es un must en México, por lo pronto tu libro debe ser un must, y más que otros de tus libros que también son muy amenos e interesantes. Entonces, pues muchísimas gracias, Pepe. Esto va a quedar grabado, lo va a poder ver más gente y entonces vamos a poder como dar un poco más de difusión a tu libro y a todo este pensamiento que, digamos, con el que estamos de acuerdo. Es muy, muy interesante y como les digo, podríamos seguir platicando mucho. Yo me estoy desvaneciendo, cada vez me tengo menos luz. Perdón, eso quiere decir que ya se está terminando, ¿no? Y bueno, dice Ivonne que hicieras un video, que sería fabuloso que hicieras un video en YouTube para difundir esta información sobre el COVID y demás. Bueno, y hay una idea, ¿por qué no? Muchas gracias, Patricia, te lo agradezco yo a ti. Y bueno, la grabación que mencionas que va a difundirse, pues es justamente lo que dice la persona que mencionaste. Efectivamente, pues el video puede ser esta grabación y yo no sé si se va a subir o si se puede subir a YouTube o Facebook, pero efectivamente están en plena libertad de darle la difusión que quieran. Para mí será un gusto saber que esto pueda trascender más. Gracias, Patricia, y a todos ustedes. Gracias, muchas gracias, Pepe. Gracias a todos y que pasen buena noche. Nos vemos mañana continuamos con el Open Fest a las 10 de la mañana. Gracias. Un beso, Pepe. Gracias, un abrazo muy también para Silvia. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias a todos. Bye bye. Bye.